Buenas noches, chicos. Vamos a hablar ahora de la fotosíntesis. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Vamos a hablar de fotosíntesis. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de un ejemplo de anabolismo que era fotosíntesis? ¿Sí? Es un tema muy interesante. Estamos rodeados de plantas, las necesitamos para alimentarnos y para respirar. ¿Sale? Muy bien. Aquí vemos un dibujo de la fotosíntesis, de lo que ocurre en este proceso. La palabra fotosíntesis proviene del griego foto, que significa luz, y síntesis, que significa compuesto en química, y en biología se utiliza para describir el proceso mediante el cual se obtienen moléculas complejas a partir de moléculas simples. Eso quiere decir ¿qué dijimos? Química y en biología. Se utiliza para describir el proceso mediante el cual se obtienen moléculas complejas a partir de moléculas simples. Muy bien. Fotosíntesis es la capacidad que tienen las plantas de transformar la energía lumínica en energía química. ¿Sí? Su fórmula química, como la tenemos aquí, es 6 moléculas de dióxido de carbono más 12 moléculas de agua que producen una molécula de glucosa, 6 de oxígeno y 6 de agua. Este proceso hace que la materia inorgánica, como el agua y el dióxido de carbono, se combine y forme moléculas orgánicas como la glucosa. La fotosíntesis es muy importante para las plantas porque les permite generar su propio alimento y las define como organismos autótrofos. ¿Sí? Dicho de un organismo que es capaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas. Eso es. ¿Sí, chicos? Además, durante este proceso, las plantas liberan oxígeno, absorben dióxido de carbono en la atmósfera y producen glucosa. Ahora vamos a ver, chicos, lo que hay dentro de una hoja. ¿Sí? Aquí vemos lo que hay dentro de una, ¿qué dijimos? Hoja. Para empezar, las células vegetales poseen unas organelas especializadas en el citoplasma, llamadas cloroplastos, que son los encargados de realizar la fotosíntesis, ya que poseen un pigmento verde llamado, ¿qué? Clorofila. La clorofila es lo que le da el color a las plantas. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, nos regresamos aquí. En este proceso están liberando, ¿qué, chicos? Oxígeno, y liberan aquí el oxígeno y absorbe, ¿qué? El dióxido de carbono. ¿Sí?
Esto hace que produzcan la glucosa. Muy bien. Y aquí tenemos una hoja y aquí tenemos lo que hay dentro de la hoja. ¿Sí, chicos? Muy bien. Los cloroplastos están concentrados por una doble membrana que contienen estroma, que es un medio semilíquido, y el grama, aquí tenemos, que lo componen los celacoides. ¿Sí, chicos? Aquí tenemos entonces el estroma y el que dijimos, el grama. ¿Sí? Los celacoides son unas estructuras parecidas a unas monedas, que aquí lo tenemos, ¿sí? Que en su membrana contienen el pigmento verde llamado, como dijimos, clorofila. Es aquí en la membrana tilacoides, aquí la encontramos, donde se da la fase lumínica o la reacción luminosa. ¿Sí, chicos? Entonces aquí se va a dar la reacción que dijimos, luminosa o la fase lumínica. Y en el estroma, que lo encontramos acá, se da la fase oscura, ¿sí? Aquí se da la fase luminosa y aquí se da la fase oscura, que son los dos procesos en los cuales se divide la fotosíntesis, ¿sí? Inicia con la absorción del agua por medio de las raíces, aquí lo vemos, de las plantas, y la fotólisis, que es el rompimiento de la molécula por acción de la luz, donde se libera a la atmósfera una molécula, aquí vemos, de oxígeno. Además, este proceso produce 2 de hidrógeno y 2 electrones. Aquí los vemos. Estos 2 electrones, que es el estroma y espacio intratilacoide, son incitados por la luz subiendo su nivel de energía, y aquí estos empiezan a brincar de molécula en molécula, ¿sí? Provocando que los electrones vuelvan al nivel de energía, aquí los tenemos, que están brincando de molécula en molécula, y vuelvan al nivel de energía inicial, ¿sí? Además, se forma una molécula de ATP. Aquí está entrando la energía y se está formando, aquí se va a formar el ATP. ¿Sí, chicos? Que se usará en la fase oscura. Este es un proceso cíclico. Posteriormente, se vuelven a incitar los electrones. Aquí están otra vez los electrones por acción de la luz y vuelven a brincar de molécula en molécula. En la fase oscura se produce el ciclo de Calvin. Inicia con la captura de dióxido de carbono presente en la atmósfera. Esto ocurre gracias a la molécula llamada ribosa
1,5-difosfato presente en el estroma del cloroplasto. La ribulosa, al capturar el CO2, se convierte en una molécula muy inestable, lo que se rompe y forma dos moléculas de 3 ácidos fosfoglicéridos aquí lo tenemos. Esto por acción del ATP y el NADPH2, formados en la fase luminosa, se reducen y forman el PGAL. ¿Sí, chicos? Que aquí lo tenemos. Aquí está, entonces, el ciclo de ¿qué dijimos? Calvin. ¿Sí? Aquí ocurre esto. Aquí hay dos caminos. Uno que por acción del ATP, este se va a ir por un camino, se forma una ribulosa y se reinicia el ciclo. El otro camino, que es el 2, que se forme la glucosa y de esta los carbohidratos, los lípidos y proteínas y todas las moléculas que la célula necesita. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿qué ocurre en el ciclo de Calvin? Aquí lo tenemos otra vez. Inicia con la captura, aquí inicia con la captura de dióxido de carbono presente en la atmósfera. Esto gracias a la molécula llamada ribulosa 1,5-difosfato, ¿sale? Presente en el estroma del cloroplasto. La ribulosa se convierte en una molécula muy inestable, por lo que rompe y forma ATP, aquí se rompe, y el ADP, formados en la fase luminosa. Se reduce y forman el PGAL, ¿sí? Y aquí hay dos caminos. Uno que por acción del ATP se forme una ribulosa y se reinicie todo el proceso, ¿sale? Y otra, que se forme la glucosa y de esta los carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Sí, chicos? La reacción luminosa o fase lumínica ocurre durante el día. En general, los productos finales de la fotosíntesis son 1. Oxígeno que se libera a la atmósfera. 2. Glucosa, que es la materia prima para el sustento de la vida. 3. ATP y NADPH2, que son moléculas transportadoras de energía. Y 4. Se reduce la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Sí? Aquí tenemos el ciclo de Calvin, el que explicamos. Muy bien. Y damos por terminar lo que es la fotosíntesis. Sin la fotosíntesis, chicos, no habría oxígeno en la atmósfera y por consiguiente nosotros no existiríamos, ¿verdad? Es muy importante saber este proceso de la fotosíntesis. Gracias por su atención.